Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos de los análisis clínicos más importantes y de gabinete para que ustedes puedan conocerlos y bueno, puedan ir revisando diferentes eh, componentes y formas importantes de obtenerlos y puntos clave de ellos. ¿Vale? Vamos a empezar con una breve definición donde nos habla que todos los estudios de gabinete son los diferentes procedimientos que requieren de un equipo especializado para poder realizar el diagnóstico de un paciente y generalmente proporcionan imágenes o proporcionan datos que nosotros podemos compararlos con estos datos normales y darnos cuenta si hay alguna alteración o alguna situación en específico. Vamos a empezar con uno de los más conocidos, el famoso EGO o también llamado Examen General de Orina por sus siglas. Hoy en día es uno de los más importantes en cuanto a toda la realización de los diferentes análisis que encontramos. Forma una parte importante como análisis complementarios y bueno, brinda información acerca de nuestros riñones, en general todo nuestro tracto genitourinario, también tiene mucho que ver con algunos procesos en cuanto a alteraciones metabólicas, principalmente hepáticas. Hay algunos pasos a realizar para tomar una muestra correctamente. Primero tenemos que darnos cuenta que siempre una muestra que sea mal tomada, pues se va a contaminar y nos va a dar algún sesgo, ¿vale? También a veces hay algunos laboratorios que tienen errores y es importante siempre verificar si hay un dato que está equivocado o un dato que no les suena o que ustedes digan, bueno, esto no es como tan común o no me siento así o algo con esto no cuadra, vuelvan a repartir el análisis. ¿Por qué? Porque es muy normal, más normal de lo que ustedes creen, que algunos laboratorios se equivoquen en sus resultados. Lo primero que tenemos que hacer fuera de todas estas indicaciones, pues es tomar la muestra. Hay que tener un recipiente estéril. Normalmente en los diferentes laboratorios ya les van a dar un frasquito donde ustedes van a poder colocar su muestra de orina. No es necesario también que coloquen gran cantidad de la orina, basta con 100 mililitros para que nosotros podamos hacer un buen análisis de este tipo de componentes. Hay que usar un lavado de manos correcto siempre antes de estar manipulando la muestra. Y bueno, de ir al baño debemos de lavarnos las manos para pues no hacer una contaminación. ¿Sale? Hay que orinar en la taza del inodoro hasta que el chorro sea continuo. Siempre hay que descartar el primer chorro de orina. ¿Por qué? Porque puede estar más concentrado y puede generar alguna alteración. Entonces es el chorrito intermedio de orina el que se tiene que utilizar. Hay que sostener el recipiente a unos centímetros de la zona en la que estamos orinando. ¿Para qué? Pues para que podamos tener una mejor captura de la orina. Y por último, hay que cerrar muy bien la tapa. No hay que tocar la parte del interior del frasquito ya que se puede contaminar y tenemos que entregar esta muestra. Esta muestra es válida durante 2 horas después de haber tomado la primera muestra de orina. Tiene 2 horas de vida, por decirlo así, para que podamos tomar un buen resultado y tengamos un buen resultado. Debe de darse en esas primeras 2 horas. Y si pues ya pasa el tiempo, hay que tomar una nueva muestra. Es bien importante que siempre verifiquen que los datos que pongan en esos análisis sean de ustedes, porque también volvemos a lo mismo, puede haber alguna equivocación en esos análisis. Vamos ahora a responder algunas preguntas frecuentes acerca sobre esto. ¿En qué momento debemos de tomar la orina? Bueno, es la primera micción del día, o sea, la primera vez que vamos a orinar. Descartamos el primer chorrito y debe de ser el chorrito medio. En este caso del examen general de orina, no es necesario que nosotros guardemos un ayuno de 8 horas, no es necesario. Y pues no necesitamos gran cantidad, les había dicho que de 10 a 15 mililitros es algo que podemos utilizar. Hay algunas cosas que pueden influir en esto, como pueden ser antibióticos, vitamina C, ejercicio físico extremo, ayuno prolongado, deshidratación, frío intenso o un calor intenso también influyen, incluso la menstruación. Tenemos aquí una tablita donde encontramos que de acuerdo al color de la orina, pues podemos encontrar diferentes alteraciones o nos puede estar hablando de diferentes alteraciones. Por ejemplo, un amarillo claro nos habla de sobrehidratación. Normalmente pues, la orina está diluida.
Un amarillo oscuro nos habla de una deshidratación en este caso, porque la orina está muy concentrada. Si la orina ya es turbia, nos habla de cristales, cilindros, proteínas, puede ser espumosa, si es lechosa es grasa, también podemos encontrar moco o materia fecal. También una orina lechosa nos habla de lipuria, de piuria, síndrome nefrótico o el uso de cremas vaginales también puede dar esa coloración de una orina lechosa. Si es una orina roja, nos está hablando de que probablemente tengamos sangre en la orina o puede existir hemoglobina o algunas otras proteínas que encontramos por ahí, ¿vale? Normalmente se puede ver entre color rojizo o un aspecto como de vino tinto, puede estar asociado con eso. Encontramos también café oscuro, principalmente cuando hay un descontrol en la bilirrubina o se está utilizando algún uso de algún medicamento como metronidazol, como puede ser alfametildopa, diferentes medicamentos. Encontramos también que puede ser amarilla verdosa, sobre todo en síndrome ictérico o problemas hepáticos. Puede ser también verde azulado cuando hay pseudomonas aeruginosa o también puede ser por el uso de azul de metileno. En el caso de una orina blanca, nos puede estar hablando de pus, nos puede estar hablando también de infecciones por algún tipo de componentes. Entonces, pues ya es cuestión de revisar o mandar a hacer un examen general de orina con urocultivo para estar un poco más seguros de qué es lo que realmente estamos teniendo en esa muestra de orina. Otra de las cosas importantes que se debe de tomar en cuenta es la densidad. La densidad indica la cantidad de solutos que contiene un volumen definido de orina y esto va a depender tanto del peso del número de partículas de la orina. Aproximadamente el 70% a 80% de estos solutos corresponden a la urea. Ofrece información sobre el estado de hidratación y capacidad de concentración de los riñones. Cuando hay isostenuria permanente, se debe descartar la enfermedad renal crónica, entonces hay que tomar en cuenta la densidad de orina siempre. En valores menores a 1010 miligramos por litro, nos está hablando que puede existir una deficiencia de hormona antidiurética y entonces el volumen urinario es mayor a 3000 mililitros al día y la densidad urinaria es cercana a 1000 miligramos por litro. Nos puede hablar también de una diabetes insípida central. Por el lado contrario, si encontramos valores mayores a 1020 miligramos por litro, nos está hablando de que pueden existir algunos problemas en cuanto a que no sea la primera orina del día o puede haber una restricción de líquidos durante la noche. Entonces son cositas que tenemos que ir considerando. Por otro lado, encontramos el pH de la orina. Acuérdense que la orina siempre va a ser ligeramente ácida y va a oscilar entre 5.5 a 6.5 el valor del pH de la orina. El riñón mantiene el equilibrio ácido-base del organismo en términos generales, a excepción de los pacientes con acidosis tubular renal. Pero bueno, ahí cambia un poquito todo esto. Normalmente el pH de la orina pues nos va a reflejar el pH sérico que nosotros encontramos. Y aquí abajo les dejo algunas opciones por las cuales podemos encontrar una orina más ácida o una orina más básica. Por ejemplo, una orina más ácida se va a asociar con dieta hiperproteica. Encontramos cetoacidosis diabética, también puede ser por eso, por acidosis respiratoria metabólica, el uso de medicamentos, principalmente AINES, también puede estar asociado con eso. Por otro lado, si el pH es mucho más alto, vamos a encontrar que se está consumiendo una dieta vegetariana, puede haber también acidosis tubular o alcalosis, va dependiendo mucho de algunos otros valores que tenemos que considerar. La glucosa en la orina pues debe de ser ausente. Sin embargo, pueden existir algunas alteraciones de glucosa cuando se está filtrando por la orina. ¿Sale? En este caso, la lectura de la glucosuria, o sea, la glucosa en orina, debe de ser de cero, porque obviamente la glucosa filtrada es reabsorbida casi en su totalidad. Estamos hablando aproximadamente de un 99.9%. Esto en el túbulo contorneado proximal y solo aparece en la orina cuando el valor de la glicemia supera el umbral de reabsorción del túbulo. Esto quiere decir aproximadamente 180 miligramos sobre decilitro, o cuando hay daño en el túbulo proximal renal, que esto ya nos estaría hablando de otra enfermedad, ¿no?
El umbral de reabsorción de la glucosa puede estar disminuido cuando hay falla renal aguda y aumentado cuando hay diabetes mellitus tipo 1. La glucosuria, que se observa frecuentemente durante el embarazo, normalmente también se debe por lo general a una reducción del umbral renal. Y este tipo de glucosuria desaparece tras el parto. ¿Vale? Es bien importante considerar eso. También hay que recordar que no se da en todos los casos, se da aproximadamente entre el 5% y 10% de los casos. Vamos a hablar ahora de las cetonas, que es la medición de estos cuerpos cetónicos en la orina. Bueno, eh, los pacientes con ayunos prolongados o que están en estas dietas de moda bajas en carbohidratos o ricas en proteína, pueden tener exceso de cetonas, pueden tener también estas personas que tienen fiebre o vómitos, pueden estar también con las cetonas elevadas. También en algunas situaciones como diabetes o algún problema ya a nivel genético en el metabolismo, también puede pasar. De los tres cuerpos cetónicos que encontramos, pues bueno, hay ácido acetoacético, que aproximadamente es el 20%, acetona, que es el 2%, eh, y bueno, encontramos otros como ácido hidroxibutírico, que ahí encontramos el 78%. Por otro lado, encontramos a la bilirrubina. La bilirrubina está conjugada, es soluble en el agua y en consecuencia puede encontrarse en la orina de pacientes que tengan ictericia o obstructiva, daño hepático y cáncer de páncreas o cáncer en conductos biliares. La bilirrubina no conjugada es la que resulta de procesos hemolíticos, es insoluble en agua y no pasa a través de los glomérulos y por lo tanto no aparece en la orina. Por consiguiente, cuando hay ictericias hereditarias, ejemplo, algunas enfermedades como Dubin-Johnson y algunas otras, es cuando aparecen en la orina, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. La lectura de trazas es suficiente para realizar una investigación en sangre con enzimas hepáticas, falsos negativos por presencia de ácido ascórbico y cuando las orinas no son procesadas tempranamente, es decir, que no cumplieron con las 2 horas que teníamos en la indicación pasada, o que hay alteraciones con luz solar o algunas otras cosas. Bueno, ahora la sangre. La tira reactiva positiva indica 3 probabilidades: hematuria, hemoglobinuria o mioglobinuria. Si en el examen microscópico encontramos eritrocitos, es una hematuria. En caso contrario, deberíamos realizar el diagnóstico diferencial entre hemoglobinuria y mioglobinuria. La mioglobinuria se asocia cuando hay un daño muscular severo, puede ser causado por muchas cosas, desde convulsiones, ejercicio prolongado y pues sí, mal distribuido, shock eléctrico o algún tipo de politraumatismo o hipertermia maligna. Tanto la hemoglobinuria como la mioglobinuria pueden causar una lesión renal aguda por obstrucción tubular. Definición de hematuria, pues podemos decir presencia de 3 o más eritrocitos por campo de alto poder en 2 o 3 muestras de orina, que puede ser por diferentes causas. En este caso puede ser desde un daño glomerular, daño renal no glomerular, puede ser sangrado de alguna zona del tracto urinario, podemos encontrar también algún tipo de cáncer, como de riñón, uréter, vejiga, perdón, uretra, o en condiciones fisiológicas como la menstruación o el ejercicio extenuante. Ahora vamos a hablar del urobilinógeno. Este urobilinógeno, perdón, se me trabó un poquito la lengua. Podemos decir que es un pigmento, producto final de la bilirrubina, luego de haber sido excretado por los diferentes conductos biliares y pasado por un proceso metabólico en el intestino, gracias a la acción de diferentes bacterias, empieza a estar presente en la orina cuando en la sangre hay aumento de bilirrubina no conjugada indirecta, anemias hemolíticas, hepatitis, y su presencia puede significar o indicar daño temprano de la parenquimia hepática. Su expresión tiene variación diurna principalmente, una razón más para realizar la muestra en las primeras horas de la mañana. Puede darse falsos negativos en el uso prolongado de antibióticos y en las orinas pasadas o que sean tardías o que la temperatura esté mal o que haya mucha luz y exista un proceso de oxidación, ¿vale?
Si dan falsos positivos, pues puede ser el pH alcalino, aumenta la depuración del urobilinógeno y la cantidad de urocromo en la orina. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de los glóbulos rojos. Bueno, los glóbulos rojos son unas células sanguíneas muy importantes que nos ayudan a transportar diferentes componentes a nuestro cuerpo. En este caso, se debe de clasificar desde el punto de vista clínico la hematuria como glomerular y no glomerular, como lo explicábamos en algunas láminas pasadas. La presencia de eritrocitos deformes o distorsionados o fragmentados es una indicación de que hay hematuria y que esa hematuria pues es de origen glomerular. Cuando hay esta distorsión de los eritrocitos, se debe a su paso a través de la barrera de filtración del nivel glomerular y bueno, esa puede ser una de las causas. Cuando hay presencia de cilindros de glóbulos rojos, ya sean hemáticos o eritrocitarios, cuyo significado es el mismo, se va a formar a través del paso de los eritrocitos por los túbulos renales, quedando atrapados en los cilindros formados por la mucoproteína de Tamm-Horsfall. Por lo tanto, son siempre indicativos de enfermedades renales. Siempre, siempre, en este caso, enfermedad renal parenquimatosa. Hay algunas características que podemos encontrar aquí. Bueno, aquí están algunos otros ejemplos de la leucocituria, que significa presencia de leucocitos, en este caso glóbulos blancos, acuérdense, en la orina. Y se llama piuria si hay 10 o más leucocitos en orina no centrifugada. Entonces, acuérdense que eso también deben de estar ausentes. En el caso de los eritrocitos, pues nos marca ahí los rangos. En el caso de los leucocitos, de 0 a 5 por campo, de las bacterias ausentes, y algunas células epiteliales, tubulares y transicionales, pues puede haber de 2 a 0 por campo. Y podemos encontrar de otras formas, por ejemplo, los cilindros se van a formar en el túbulo renal, sobre la cual van uniéndose elementos celulares que le van dando forma a medida que viajan a través del tubo. Encontramos hialinos que pueden presentarse en bajas de 1 a 2 por campo, posteriormente realizar ejercicios o cuando hay deshidratación o fiebre, pueden llegar a encontrarse. Encontramos granulares, que son productos de células oculares necrosadas y se relacionan normalmente con glomerulonefritos. Aquí están algunos ejemplos también de sus diferentes rangos y en qué situaciones se puede ver elevados o en qué situaciones se pueden ver disminuidos. ¿Sale? Tanto de cristales, de ligaduras, de algunas otras opciones. Ahora vamos a hablar del examen de coagulación y hemostasia. Bueno, esto es muy importante. Siempre se piden análisis o exámenes de coagulación antes de una cirugía, ya que en nuestro organismo existen mecanismos complejos y muy detallados acerca de todos estos procesos o componentes involucrados en nuestra sangre. Estamos acostumbrados a realizar diferentes tipos de análisis para ver que todo vaya a salir bien en un proceso de cirugía. Cuando hablamos de un coagulograma, justamente como su nombre lo dice, es ver qué tanta coagulación va a existir en nuestra sangre, ¿sale? Siempre es importante hacer una buena historia clínica y empezar a repetir pues estos coagulogramas para ver cómo está el paciente, si hay alguna alteración en esto, si tiene buenos niveles de vitamina K, porque acuérdense que la vitamina K está totalmente relacionada con la activación de muchos factores de coagulación, ¿no? Sobre todo 2, 7, diferentes factores que nosotros encontramos. Normalmente se empiezan a hacer como todas estas pruebas de hemostasia y coagulación para ver justamente eso, el movimiento de la sangre, la coagulación, qué tanto tardaría una persona en caso de alguna situación de hemorragia en desangrarse. Dentro de la hemostasia, pues bueno, la pared de los vasos sanguíneos tienen mucho que ver, las plaquetas, los eritrocitos, los neutrófilos, los monocitos, todo el sistema plasmático de la coagulación y la fibrinólisis tiene mucho que ver.
Los mecanismos de esta hemostasia primaria se activan por lesiones pequeñas en los vasos sanguíneos, por ejemplo, desde un pinchazo por aguja, alguna descamación de células endoteliales muertas o dañadas. En la hemostasia primaria, el vaso sanguíneo se contrae para cerrar la herida y las plaquetas llenan el espacio abierto para formar un tapón, por decirlo así. Los trastornos de la hemostasia primaria fundamentalmente se relacionan a las plaquetas, por ejemplo, cuando están disminuidas en número o funcionan mal, como en enfermedades de von Willebrand, que causan trastornos hemorrágicos, debilitantes de algunas y algunas veces fatales, ¿no? O no vamos lejos, ahorita que es temporada de dengue, pues cuando hay una disminución de plaquetas, pues llegan a existir muchos problemas. Eso es en cuanto a la hemostasia primaria. Ahora que hablemos de la hemostasia secundaria, pues bueno, se activa ya por mecanismos un poco más complejos, pasando obviamente por la hemostasia primaria. Y es necesario para controlar el sangrado de heridas grandes producidas por algún golpe, por alguna cirugía, por algún procedimiento dental. El sistema de coagulación, formado por proteínas enzimáticas y cofactores enzimáticos, logra la hemostasia secundaria mediante la producción de un trombo o coágulos de fibrin. La capa íntima de los vasos sanguíneos y plaquetas se asocia con la coagulación sanguínea y la fibrinólisis, es decir, el rompimiento de estas proteínas. Entonces, pues es cuando llegamos a tener acontecimientos hemostáticos tempranos y tardíos. Aquí en la parte derecha hay algunos valores normales o valores de referencia acerca de algunos de los valores más conocidos en estos análisis sanguíneos que tomamos en cuenta para revisar la coagulación de los pacientes. La disminución de las plaquetas normalmente puede ser consecuencia por un anticuerpo sensible a ácidos, a diferentes tipos de ácidos. Uno de los más conocidos es el ácido etilandiaminotetracético, que propicia la aglutinación de las plaquetas, conocidas como pseudotrombocitopenia. La trombocitopenia real puede ser secundaria a aumento de destrucción en la sangre. Con frecuencia, pues va a ir asociada a un volumen plaquetario medio incrementado, mientras que la falta de su producción en la médula ósea se asocia a uno disminuido. Ahora sí, vámonos a la parte que nos interesa, que son los tiempos de protrombina. La protrombina es una proteína, eso tenemos que saber. Antes de todo tenemos que saber que es una proteína, es producida por el hígado y es una de varias sustancias conocidas como factores de coagulación. El tiempo de protrombina proporciona información sobre la concentración normal o disminuida de los factores de coagulación de esta vía. La mayor parte de los factores de la coagulación son producidos en el hígado y es necesaria la vitamina K para la síntesis de estos factores, es decir, para que se puedan llevar a cabo. El tiempo de protrombina examina proteínas especiales llamadas factores de coagulación que están involucradas en este evento y va a medir su capacidad para ayudar a la coagulación de la sangre. Cuando nosotros tenemos un aumento en el tiempo de protrombina, pues puede deberse a muchas cosas. Una, desde una obstrucción de las vías biliares, a la coagulación extravascular diseminada, a hepatitis, enfermedad hepática, a la absorción, deficiencia de vitamina K, deficiencia de factor X, deficiencia de protrombina, deficiencia de factor 5, deficiencia de factor 1 o también llamado fibrinógeno. ¿Sale? Ahora, hablando del fibrinógeno, pues bueno, eh, cuando nosotros estamos en alguna condición de estrés, actúa como un reactante de fase aguda y puede elevarse bastante. Hay que saber que el fibrinógeno también es una proteína que también participa en esta formación de coágulos en la sangre. También se forma en el hígado y la forman las proteínas llamadas fibrinas. La fibrina es la proteína principal de estos coagulitos que se llegan a encontrar en la sangre y que nos ayudan a detener los sangrados. Cuando la concentración de fibrinógeno se mantiene elevada, puede aumentar ligero o moderadamente el riesgo de una persona de desarrollar un coágulo sanguíneo.
y con el tiempo podría contribuir al aumento de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares o riesgos cardíacos, justamente porque ese coágulo puede llegar a obstruir alguna luz de algún vaso sanguíneo y pues no es lo adecuado. Vamos a encontrar también a los productos de degradación de la fibrina. Los productos degradantes en sangre son sustancias que quedan cuando los coágulos se disuelven en la sangre. Se puede realizar una prueba de sangre para medir estos productos. Este examen se hace para ver si el sistema de disolución de coágulos, es decir, el fibrinolítico, está funcionando apropiadamente. Y su proveedor puede ordenar este examen si empiezan a tener signos de coagulación intravascular diseminada o algún otro trastorno que vaya de la mano con alguna situación de la fibrina. ¿Qué es lo que puede generar alguna o causar ese tipo de situaciones? Bueno, desde problemas de coagulación, quemaduras, problemas con la estructura y el funcionamiento del corazón, que se pueden presentar desde manera congénita, coagulación extravascular diseminada, bajo nivel de oxígeno en la sangre, infecciones, leucemia, enfermedad hepática, problemas durante el embarazo como preeclampsia, desprendimiento prematuro de la placenta, aborto espontáneo, transfusión de sangre, insuficiencia renal, rechazo a trasplantes, infinidad de cosas que pueden estar asociadas con esto. Seguimos ahora con la prueba del dímero D. Esta es una prueba que busca el dímero D en la sangre, un fragmento de proteína que se produce cuando un coágulo de sangre se disuelve en el cuerpo. La coagulación ya sabemos que es un proceso importante que nos va a ayudar a evitar la pérdida excesiva de sangre cuando nosotros tenemos alguna lesión. Cuando ya esta lesión sana, el cuerpo disuelve el coágulo. Es importante siempre revisar que no tengamos alguna alteración o alguna enfermedad que se asocie con una coagulación. Estas pruebas se utilizan para averiguar si se tiene algún trastorno de la coagulación en la sangre, desde una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar o una coagulación intravascular diseminada, que normalmente es como de lo más común que se encuentra. Si una persona tiene más de un trastorno de coagulación en la sangre, es bien importante que se vaya a realizar esta prueba, ¿vale? Si sus resultados muestran niveles de dímero D más altos de lo normal, significa que sí puede tener un trastorno de coagulación en la sangre. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. Recuerden que vamos a seguir viendo pues muchas más cosas. Entonces es importante pues estar revisando continuamente todos los videos que vamos subiendo y todo lo demás para que puedan estar actualizados. Cuídense mucho, que estén muy bien. Estoy pendiente de cualquier duda que ustedes tengan. Hasta luego.